Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christus anesti ec necron thanaton tisas ketisantisni masi zoin charisamenos. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Queridos amigos de Radio María, feliz Pascua a todos. Escuchamos un canto griego católico de resurrección en árabe y en griego, y siguiendo este canto con las mismas palabras os saludo como se saludan los cristianos de Oriente aquí en Tierra Santa en el día de Pascua y en todo el tiempo pascual. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En árabe al-Mashiach Qam, Haqqan Qam, en hebreo HaMashiach Qam, Be'emet Qam. Estamos en el día de Pascua y la Iglesia celebra 50 días de Pascua como un único día de Pascua, y hoy quisiera tratar precisamente del lugar santo del cenáculo y de las apariciones de Jesucristo resucitado en este lugar santo, precisamente porque estamos en el tiempo pascual que culminará con el día de Pentecostés, donde de nuevo el lugar santo del cenáculo es fundamental. El Santo Cenáculo es el corazón de la Iglesia, es el lugar más santo que tenemos en Jerusalén y en toda la cristianidad, por supuesto junto con el Gólgota y el Santo Sepulcro, pero se puede decir que junto con estos lugares de la pasión, muerte y resurrección, el cenáculo es el lugar más santo para nosotros. Y es realmente interesante que hay como una inclusión. La pasión de Jesucristo comienza justo en el cenáculo, como sabemos, con la celebración de la Pascua de Jesucristo, la última cena, y todo el misterio pascual termina aquí mismo con la bajada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque de hecho el misterio pascual es precisamente la pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo de Jesucristo y Pentecostés, es decir, el don del Espíritu Santo en los corazones de los discípulos, en nuestros corazones, que es como la culminación de todo el misterio pascual. Así que ya veis cómo este lugar santo del cenáculo envuelve todo el tiempo pascual, por lo que realmente merece la pena tratarlo hoy. El cenáculo se puede visitar todavía
como saben, está situado en el monte Sión en Jerusalén, se llama cenáculo de la palabra latina cenaculum, que en sí misma indica el lugar donde se cena, aunque sabemos que la traducción latina cenaculum traduce en realidad dos términos en griego. Este lugar santo es llamado por los evangelistas Marcos y Lucas en griego anagaion, es decir, una sala superior, la parte superior de la casa, y la Vulgata latina traduce cenaculum, es decir, sala de la cena o comedor. En los Hechos de los Apóstoles se denomina en griego con otro término, hyperon, que significa también un lugar superior, arriba, que la Vulgata traduce siempre por cenaculum. Por lo que los dos términos griegos indican el mismo lugar, es decir, el gran comedor, la sala de la cena elegida por Jesucristo para la celebración de su banquete mesiánico, que es figura y anticipación del banquete escatológico, es decir, el lugar de la Eucaristía. Son varios los acontecimientos que celebramos, recordamos y veneramos en el Santo Cenáculo. Evidentemente la última cena, el Evangelio de Juan desde el capítulo 13 al capítulo 17 relata los acontecimientos, las palabras de Jesucristo en este lugar, comenzando claramente por el lavatorio de los pies. Los Evangelios sinópticos relatan la institución de la Eucaristía en el contexto del Seder pascual, o sea, de la cena pascual judía, a la que Jesucristo da un nuevo contenido. En otros episodios también me he ocupado de esto. Y luego en el cenáculo los discípulos permanecen reunidos y a puerta cerrada Jesucristo aparece resucitado dos veces en el cenáculo, por lo que es también el lugar no solo de la última cena, de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio, sino también el lugar de la aparición, de la presencia de Jesucristo resucitado en la iglesia naciente, precisamente en la comunidad de los discípulos reunidos con la Santa Virgen María. Y entonces es evidentemente el lugar de Pentecostés. Por así decirlo, es la primera iglesia, porque es el lugar donde se reunieron los apóstoles, los discípulos con algunas mujeres y con la presencia fundamental y orante de la Santa Virgen María, y donde descendió el Espíritu Santo, y desde allá comenzó la evangelización, por lo que el cenáculo es el corazón palpitante de la Iglesia. Gracias a este acontecimiento de Pentecostés, el primer querigma de Pedro, los apóstoles, que salen llenos de fuego del Espíritu Santo y anuncian el Evangelio, llega hasta nosotros, hasta los confines de la tierra. Así pues el cenáculo es realmente la primera domus ecclesiae, la primera casa transformada en iglesia, o mejor dicho, impregnada por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia de Cristo resucitado, de la Santísima Trinidad, y así la iglesia se convierte en el templo de Dios, la casa se convierte en la presencia de Dios en la tierra. Y esto sucede, en primer lugar, en el cenáculo, que es por tanto un lugar santísimo, verdaderamente es el corazón de la iglesia. Dicho esto, pasemos a la aparición de Jesucristo en el cenáculo. Tomaré el Evangelio de Juan, que relata dos apariciones de Jesucristo resucitado en el Santo Cenáculo. Evangelio de Juan al capítulo 20 desde el versículo 19. Al atardecer de aquel día primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonéis no les serán perdonados. Hasta aquí el Evangelio de Juan. Jesucristo entra pues a puertas cerradas
Y así dice al comienzo del Evangelio que hemos proclamado que cuando atardecía, al atardecer, es decir, la tarde de aquel día, y el evangelista especifica el primero de la semana, el primer día de la semana. Aquí ya hay un detalle muy importante. El Evangelio de Juan comienza con una semana inaugural de Jesucristo que culmina con las bodas de Caná. Y Juan el Bautista señala el Cordero de Dios en varios días, y se dice que al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, de modo que la primera semana, al comienzo del Evangelio de Juan, la semana inaugural culmina con las bodas de Caná, que ya se refiere a la hora, es el primer signo de los 7 signos del Evangelio de Juan. Primero, no solo en sentido cronológico, o sea, temporal, sino también en sentido paradigmático, ontológico, porque ya en el primer signo está todo el Evangelio, el agua convertida en vino. Jesucristo mismo menciona, hablando a su Santa Madre, la hora en que verdaderamente cambiará el agua de la muerte, por así decirlo, en el vino de la fiesta, en el vino de la resurrección, del banquete escatológico, en el vino del reino de los cielos. Y también aquí, al final del Evangelio de Juan, tenemos como una semana. De hecho, si leemos un poco antes, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice 6 días antes de la Pascua. Así que tenemos 6 días y luego tenemos aquí el primer día de la semana, es decir, el domingo. Aquí tenemos la culminación de esta última semana de Jesucristo, que es precisamente su resurrección, o más bien la aparición, el estar en medio de Cristo, que es la verdadera fiesta, que es el vino nuevo, el esposo en medio de sus discípulos. Así que ya podríamos detenernos en esta primera frase, el primer día de la semana. Literalmente en griego se dice el primer día de los sábados, y esto es muy evocador en griego. Evidentemente en castellano no podemos traducirlo así literalmente, debemos traducir el primer día de la semana, pero esto es muy evocador. En primer lugar porque Jesús resucita verdaderamente el día siguiente del sábado, pero en griego precisamente el primer día de los Shabbatot, de los sábados, indica que Él, el mismo Jesucristo, por así decirlo, es el que viene a cumplir el Shabbat, el descanso mesiánico. El Shabbat para los judíos es el día del descanso, del entrar en el templo de Dios, en el que también se espera la venida del Mesías, en el que se invoca la venida del Mesías, en el que se desea el verdadero descanso, que será el descanso mesiánico. Este descanso mesiánico llega con Jesucristo resucitado, que da la paz mesiánica a sus discípulos, la verdadera paz, porque le dice Shalom Lachem o Shalom Alechem, la paz sea con vosotros. En segundo lugar, este discurso, esta expresión del primer día de los sábados es importante, o de la semana es importante, porque no olvidamos que el Evangelio de Juan comienza con una expresión en griego de gran relevancia, en arché en griego, en el principio. Es decir, Juan elige comenzar su Evangelio con las mismas palabras que son las primeras palabras del primer libro de la Biblia, del libro del Génesis, Bereshit, que quiere decir precisamente en el principio, en principio. Entonces, esto indica, el principio indica, o sea, recuerda esa primera creación que culminará con el Shabbat, con el sábado, culminando primero con la creación del hombre y de la mujer y después con el Shabbat, con el día del reposo o del descanso. Por lo tanto, el evangelista indica que ahora hay una nueva creación con la resurrección de Jesucristo. Y ahora veremos quién es el nuevo Adán. Claramente Jesucristo es el nuevo Adán, que también tiene el poder de hacer al hombre, a nosotros, nuevo Adán. Lo veremos en un momento. Así que se trata aquí de la nueva creación.
Juan muestra cómo en Jesucristo está presente este principio, esta primicia de la resurrección y esta consumación al mismo tiempo en la nueva creación, en la nueva criatura. Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primogénito de los que han resucitado de entre los muertos, el primogénito de la nueva creación. Ahora, queridos amigos, exultamos, alegrámonos con el canto Resurrexit, en latín, que quiere decir ha resucitado. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El Evangelio de Juan que hemos proclamado dice que las puertas del cenáculo donde estaban los discípulos estaban cerradas por miedo a los judíos. Los apóstoles, los discípulos, están reunidos en un lugar. Este lugar, desde la tradición más antigua de la Iglesia, se identifica precisamente con el cenáculo, como es más normal, pero es una tradición muy antigua. Ya he dicho que el cenáculo es el corazón de la Iglesia en la primera parte del episodio, pero me gustaría decir algo sobre la historia del cenáculo. Ya he dicho que es el corazón de la Iglesia donde los cristianos han celebrado la Eucaristía casi sin interrupción desde el siglo I después de Cristo hasta el año 1551, año en que desgraciadamente fue arrebatado a los cristianos y en particular a los franciscanos que habían comenzado su encomiable y grandísima misión de custodiar los santos lugares. Hasta ese año 1551 la Iglesia había celebrado la Eucaristía en el cenáculo sin interrupción, comenzando por los primeros judeocristianos, los primeros judíos que abrazaron a Jesús como Mesías. Por lo tanto, la autenticidad del lugar santo es indudable, apoyada por muchos testimonios antiguos. Les daré un ejemplo entre muchos. San Epifanio de Salamina, que había estado en Jerusalén y que conocía los lugares de Jerusalén, informa que en la visita del emperador Adriano, estamos por lo tanto en el 135 después de Cristo, pero Epifanio se remonta al año 70 porque dice que en el momento de la visita del emperador Adriano, Jerusalén estaba devastada tras la destrucción llevada a cabo en el año 70 por el emperador Tito.
Dice que, así dice Epifanio, Jerusalén estaba devastada salvo algunas casas, entre las cuales estaba la pequeña iglesia erigida en el lugar donde los apóstoles habían esperado Pentecostés, por lo que se refiere claramente al cenáculo. Y dice que este es ciertamente el lugar, y lo remonta precisamente a las tradiciones del primer siglo después de Cristo, o sea, desde el tiempo de Jesús. Incluso antes de San Epifanio hay otros testimonios como San Cirilo de Jerusalén, San Jerónimo, la peregrina Egeria, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Estos todos se refieren a este lugar santo del cenáculo, tanto que en el siglo IV, en la época bizantina, el obispo Juan erigió una basílica en este lugar del cenáculo llamada Agia Sion, Santa Sion, que desgraciadamente fue destruida por los persas en 614, luego reconstruida, pero después de nuevo devastada por los musulmanes, luego reconstruida por los cruzados y llamada la madre de todas las iglesias. En resumen, hoy los testimonios literarios y arqueológicos atestiguan que este lugar santo es el cenáculo, el lugar de la aparición de Jesucristo. O sea, que los testimonios arqueológicos son evidentes porque si se va al piso inferior del cenáculo, que es el antiguo claustro del primero monasterio franciscano en Tierra Santa, todavía se pueden admirar las piedras en el primer piso del cenáculo que remontan ciertamente al tiempo, a la época de Jesús. Entonces, dice el evangelista, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Los apóstoles se encuentran en esta situación dramática. Este lugar no es solo el lugar de la iglesia o el lugar de los apóstoles reunidos, sino también nuestro lugar, un lugar cerrado, sin Jesucristo, como algunas veces puede ser la iglesia, como puede ser también nuestro íntimo, nuestro corazón, por miedo, o sea, quiero decir, sin Jesucristo en el sentido que algunas veces, como cristianos, como hombres de la iglesia, como símbolos podemos perder la presencia de Jesucristo. La presencia de Jesucristo está en la iglesia del Espíritu Santo, pero sabemos las crisis que podemos pasar, la crisis también que puede pasar la iglesia. Y allí estaban reunidos los apóstoles a puerta cerrada, por medio a los judíos, por miedo a la persecución. Pensemos también en nuestros propios miedos. Esto es fundamental porque la resurrección de Jesucristo no tiene lugar en una condición ideal del hombre, sino que cae precisamente en los miedos más profundos del hombre, en su miedo a la muerte, en su cerrazón más profunda. Allí Jesucristo entra, donde parece imposible entrar, allí donde estamos cerrados por miedo, por terror a la muerte, al sufrimiento, a la persecución, a la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte interior, la muerte de cada día. Los apóstoles, decepcionados, habían oído de algunas mujeres, habían tenido testimonios, pero todavía no tenían esta fuerza del encuentro con el resucitado, con Jesucristo resucitado de entre los muertos. Aquí, precisamente en esta situación donde estamos hoy, en el mundo, en la iglesia, Jesucristo entra a puerta cerrada. Y el Evangelio dice, y se puso en medio. Jesús vino y se puso en medio. O sea, quiere decir que entra en medio de la angustia de los discípulos, de nuestras angustias. Y les dice en griego, eirene iumin, que es una traducción del saludo hebreo Shalom Lachem o Shalom Alechem, que es muy fuerte en hebreo, porque Shalom no quiere decir solamente paz, sino que quiere decir una plenitud, una abundancia, podemos decir, felicidad total. Es la paz mesiánica, es decir, la totalidad de todos los bienes divinos. Entonces viene Jesucristo resucitado, que es la paz verdadera.
porque, como dice San Pablo, Cristo es nuestra paz. Él, que ha hecho de los dos un solo pueblo, derribando el muro de enemistad que había entre ellos, este muro que había entre los discípulos y Dios, constituido por el miedo a la muerte. Este muro ahora se rompe, por así decirlo, se disuelve por la plenitud de la paz, constituida por el mismo Jesucristo, que es el verdadero Shabbat, el verdadero descanso. Y no es casualidad que en las dos apariciones de Jesucristo, este saludo, paz a vosotros, Shalom Lachem, ocurre 3 veces. Entonces, esta es la primera palabra que pronuncia Jesucristo resucitado a los discípulos. No reprende a sus discípulos, no les golpea con dureza ni con amargura porque se habían escapado, porque lo habían renegado. No, les anuncia la paz, esta paz que es la única que puede llenar profundamente sus corazones. Así que la primera palabra que pronuncia Jesucristo es precisamente la paz mesiánica, la paz del resucitado, que es la razón por la que en estos 50 días de Pascua, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros siglos, estaba prohibido estar triste, prohibido quejarse, lamentarse, sino que estos 50 días debían ser un signo de la vida nueva en Jesucristo, de esta paz mesiánica del reino de los cielos, que Jesucristo no solo nos trajo, sino que también puso en nuestros corazones, porque es Él quien está en medio de su iglesia, es Él quien está verdaderamente en medio de nosotros. Este es también mi deseo para todos vosotros y para mí mismo en este tiempo de Pascua, que nadie pueda quitarnos esta paz, esta alegría que Cristo nos ha ganado. Pues, incluso como dicen varios padres de la Iglesia, en la liturgia de los primeros siglos estaba prohibido arrodillarse durante estos 50 días, sino que el cristiano tenía que estar de pie como Jesucristo resucitado, como signo que somos resucitados. ¿Y cuál es el signo de Cristo resucitado? El estar de pie. Por eso el Evangelio dice que Jesús entró a puerta cerrada y se puso de pie en medio de ellos. Se utiliza el verbo griego istemi, que significa ponerse de pie, pero también significa estar resucitado. Es la anástasis. Este término, la resurrección, anástasis, viene exactamente de este verbo griego histemi. Entonces hablamos de esta cruz gloriosa. Ponerse de pie, según los primeros cristianos, era la cruz gloriosa, o sea, estar resucitado. Por eso dicen las odas de Salomón, la cruz gloriosa es mi estar erguido, el madero levantado es la cruz gloriosa, estar de pie es el signo de la cruz gloriosa, pero también de Cristo resucitado. En el libro del Apocalipsis, San Juan ve un cordero inmolado pero de pie, con los signos de la pasión pero ya resucitado, ya victorioso. Entonces, estar de pie significa para nosotros Cristo resucitado, el signo de que también nosotros somos victoriosos con Cristo. Por eso ahora vamos a meditar, a rezar con un canto que dice: Cristo es nuestra Pascua, Cristo ha verdaderamente resucitado. Entonces, alegrámonos en este día eterno de Pascua. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Cristo
pues creemos que el resucitado no morirá. Por amor nuestro dio muerte al pecado y ahora vive con Dios por siempre. Cristo nuestra Pascua ha sido. Después de haber anunciado la paz divina mesiánica a los apóstoles, hay un gesto fundamental de Cristo. Dice el Evangelio, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Inmediatamente después de anunciar la paz, Jesucristo hace un signo, podemos decir, sacramental, maravilloso. Mostrar en latino se traduce ostendit, es decir, es una verdadera ostensión, una experiencia verdaderamente increíble. Jesucristo muestra sus llagas glorificadas, transfiguradas. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo glorificado. Pero podremos hacernos una pregunta. ¿Cómo es que Jesucristo resucitado, glorificado, aparece con sus llagas? Sabemos muy bien que un cuerpo resucitado, glorificado, no resucitará con sus heridas. Un cuerpo glorificado es un cuerpo perfecto, resucitará sin imperfecciones. El cuerpo espiritual es un cuerpo glorificado, verdaderamente resucitaremos en la carne, pero será un cuerpo transfigurado, perfecto. Obviamente no podemos saber todo ni describir todo en detalle, pero sabemos que la condición de nuestro cuerpo glorificado, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne, será que no solo nuestra alma será inmortal, sino que también nuestro cuerpo será glorificado, transformado. Nuestro destino es la transfiguración, como se dice en griego, la metamorfosis, la transformación, seremos transformados. Pero, curiosamente, Jesucristo aparece con los signos de su pasión, con sus llagas, con sus heridas. ¿Por qué? Ciertamente, como dicen muchos antiguos intérpretes, para mostrar que es verdaderamente Él y no otro. O sea que el crucificado es verdaderamente resucitado, es la misma persona, no es solo una visión mística o un sueño o una aparición, en el sentido místico, sino que es algo verdaderamente concreto, si podemos decirlo, o sea, un cuerpo glorificado. El glorificado es el resucitado es el que fue crucificado, hay una identificación plena. Ciertamente esta es una razón, pero quizá podríamos ver aquí algo más profundo para nuestra vida. El profeta Isaías dice, se olvida la mujer de su hijo para no ser conmovida por el hijo de su vientre. Y dice, aunque una madre se olvide, aunque hubiera una madre tan desconsiderada para que se olvide de su hijo, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te he dibujado. Tus muros están siempre delante de mí. Jesucristo aparece con sus llagas, ciertamente para mostrar a los apóstoles y a nosotros que el resucitado es verdaderamente el glorificado, que es Él, que es Jesús, que no es un fantasma, que no es una aparición, un sueño extraño, sino que es la aparición de las apariciones, Jesucristo en su cuerpo glorificado, en su identidad, en su individualidad, ciertamente, pero también para mostrar
el signo indeleble de su amor trazado, esculpido en sus manos, en sus pies y en su costado. Es decir, las llagas del Salvador, las llagas de Jesucristo resucitado, son la señal indeleble y perenne del amor eterno que Dios tiene por nosotros. ¡Qué maravilla! De hecho, muchos santos tuvieron este deseo y también lo hicieron en la oración, y también nosotros podemos hacerlo, ponernos espiritualmente en las llagas de Jesucristo. Pero en cierto modo podríamos decir, no menos concretamente, espiritualmente, pero no menos concretamente, podemos encontrar en las llagas de Jesucristo, en sus llagas, un camino hacia el cielo, hacia la intimidad con la Santísima Trinidad. Entonces estamos llamados a situarnos en las llagas de Cristo, en lo más abismal del amor de Dios. Así dice San Pablo: oh profundidad de la riqueza, de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e inaccesibles sus juicios. Dios es por su naturaleza inescrutable, inaccesible. Habita, demora en una luz inaccesible. No podemos saber nada de Él. O podemos saber algunas cosas de Él a través de la naturaleza, pero no podemos saber con certeza nada de Él si Él no se revela. Y siempre habrá mucho más de lo que sabemos. No sabemos de Dios más que lo que conocemos, porque Dios es un abismo infinito de amor, de belleza, de verdad. El hombre siempre ha tenido esta experiencia, siempre ha sentido una distancia, una presencia ciertamente de Dios, pero también una distancia de Dios. Ahora, en las llagas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un camino, podemos decir una autopista, a través de la cual podemos acceder a los tesoros, a las riquezas. Como dice San Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia están escondidos en Jesucristo. En sus heridas tenemos este camino abierto hacia el abismo de la misericordia de Dios, el abismo de su amor. Es muy interesante que en hebreo, en este texto de Isaías, si profundizamos aún más, dice: he aquí en las palmas de mis manos, y se utiliza una raíz que es la raíz, el verbo hakak, o sea, het, kaf. Esta raíz significa esculpir, gravar. Es como un tatuaje. O sea, se puede traducir también: en las palmas de mi mano te tengo tatuada, o te he dibujado, te tengo esculpida, grabada. Sabemos que el tatuaje es algo imborrable. Y aquí hay algo de maravilloso. Esta profecía de Isaías es verdaderamente fascinante, porque es una profecía de Jesucristo resucitado con sus llagas gloriosas. Dios dice a través de Isaías: en las palmas de mis manos te he grabado, te he tatuado. ¿Por qué este verbo es importante? Porque esta raíz hace referencia a los mandamientos, porque chok en hebreo, que viene de la misma raíz hakak, quiere decir mandamiento, precepto, porque en la antigüedad la ley era tallada en piedra y mostrada al pueblo. Así, en las palmas de Dios, que son las palmas de Cristo, estamos grabados, tatuados, esculpidos. Aquí está el sello imborrable del amor de Dios, el tatuaje perenne, por así decirlo. Dios trae un tatuaje imborrable que es su amor hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esas heridas, nosotros causamos esas heridas a Jesucristo con nuestros pecados. Incluso los discípulos han huido todos, o casi todos. Estas llagas son las heridas que les hemos causado, pero ahora estas mismas llagas son glorificadas, transfiguradas. Nuestras heridas son transfiguradas, no solo las de Cristo, incluso las más terribles, que muchas veces son talladas, no solo en nuestro corazón y en nuestra alma, sino también en nuestra piel, en nuestras arrugas, porque verdaderamente
tenemos dibujado muchos sufrimientos en nuestro rostro, como Cristo lo tienes dibujados en sus palmas. Estas llagas pueden ser ahora transfiguradas en Jesucristo. Nuestras heridas pueden ser transformadas en Jesucristo. Y esto tiene muchísimas consecuencias en nuestra vida de hoy. Les pongo un ejemplo. Muchas veces queremos una iglesia perfecta, una iglesia sana, sin heridas. Esto, lamentablemente, es imposible. Claro, la iglesia es santa, pero de la santidad del Espíritu Santo. Es santa porque está informada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no abandona su iglesia. Cristo resucitado estará siempre presente en su iglesia. Pero en la iglesia hay hombres y mujeres. Y esto implica heridas. Heridas infligidas, heridas sufridas. Claro, no debería ser así, sin duda, pero es así. Muchos, nuestros hermanos, hermanas, en nuestras comunidades están heridas por las historias, por los problemas, por los traumas, las persecuciones externas y internas, las heridas causadas por los pecados, también de algunos hombres de la iglesia, o de varios hombres de la iglesia. Nunca podremos encontrar una iglesia perfecta en esta vida. No podremos vivir en una familia perfecta. Al fin y al cabo, nuestro problema es el ideal que tenemos. Tenemos un ideal de cómo debe ser la vida, de cómo debe ser nuestra historia, nuestras familias, nuestras comunidades, la iglesia, el mundo, y en cambio nos encontramos ante un mundo herido. Aquí también en Tierra Santa, la tragedia de la guerra. Cristo resucitado aparece con esas llagas y viene a anunciar para nosotros en este tiempo de Pascua, Shalom, esta es la buena nueva. No es que no tendréis heridas, dice el Señor, porque esas heridas permanecen. Jesucristo aparece con sus llagas, pero y aquí está la metamorfosis, la transformación, la transfiguración, precisamente lo que fue objeto de injusticia o fue resultado de la injusticia humana, es decir, las dolorosísimas llagas de Cristo, precisamente esas se convierten en el signo más hermoso y más poderoso de la resurrección. Es realmente Él que ha resucitado, y estas heridas y nuestras heridas en Él pueden transfigurarse. ¿Ves entonces la síntesis de la experiencia de los apóstoles? El apóstol Pedro dirá una frase que me encanta, porque también la puse como recordatorio de mi ordenación sacerdotal presbiteral que tuvo lugar en el año 2000, esta frase que dice: erais errantes como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Por sus llagas habéis sido sanados. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Las llagas de Jesucristo resucitado han sido nuestra medicina, nuestra salvación. Y esto evidentemente retoma lo que poco después de este texto de Isaías que leí ahora, dice Isaías en el cuarto cántico del siervo, dice que Él, el siervo, fue traspasado por nuestros crímenes, aplastado por nuestras iniquidades. Sobre Él ha recaído el castigo que nos da la salvación. Por sus llagas hemos sido curados, sanados. Y San Pedro retoma este texto, evidentemente aplicándolo a Cristo. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que ya no viviendo para el pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados, dice San Pedro. Entonces, en este tiempo pascual, podamos refugiarnos confiadamente en las llagas de Jesucristo, en sus llagas gloriosas, poniendo nuestras llagas en esas llagas, poniendo nuestras heridas en sus heridas, que ya están transfiguradas.
Algunas de nuestras heridas todavía no están curadas, también de mis heridas. No estamos todavía totalmente iluminados. El único camino es no intentar eliminar estas llagas de nuestras vidas, sino que sean iluminadas y que sean sanadas. Entonces, lo que quiere hacer el Señor con nosotros no es eliminar nuestras heridas, sino que sean transfiguradas. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es dejar que nuestras heridas sean transfiguradas por las llagas gloriosas de Cristo. Dice el Evangelio, y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Este término en griego costado es muy importante. Jesús no solo muestra sus manos, sino también su costado, que es la fuente viva de sangre y agua, símbolos de los sacramentos de la Iglesia, del bautismo, de la Eucaristía. Cristo muestra la llaga de su costado, este costado traspasado, como dice el libro del profeta Zacarías, mirarán a aquel a quien traspasaron. Y literalmente el texto hebreo dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, está hablando Dios. Dios es un Dios traspasado. Entonces, en el costado traspasado de Cristo tenemos un camino al corazón de Cristo, al corazón de Dios, a lo más profundo de Dios, como ya he dicho, de su misericordia, de su amor abismal hacia cada uno de nosotros. Le he dicho, pero hay que repetirlo. Y hoy, porque Jesucristo está vivo hoy, ahora, en este momento, Jesucristo muestra sus llagas gloriosas al Padre, como sumo sacerdote eterno, definitivo, intercediendo ahora por todos nosotros. Por eso hoy, ahora, tenemos la oportunidad de levantar nuestra mirada. No estamos condenados a mirarnos a nosotros mismos, a autocontemplarnos, a mirarnos el ombligo. Podemos levantar la mirada, podemos levantarnos con Jesucristo resucitado. Podemos volver la mirada al traspasado y al resucitado. Mirar sus llagas gloriosas para habitar en las llagas gloriosas de Cristo, en su costado. Y dice el Evangelio, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Finalmente pueden volver la mirada, cambiar de perspectiva. Estaban, por así decirlo, contemplando, a ellos mismos. Sus puertas eran cerradas, como a veces lo somos nosotros, autorreferenciales, cerrados en nuestros razonamientos, en nuestros esquemas, en nuestros miedos, haciendo, por así decirlo, si me permiten la expresión, una adoración perpetua de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras heridas, de nuestro victimismo, como nos sucede a todos, incluyéndome a mí. Pero ahora los discípulos, en el Espíritu Santo y en el Espíritu de Cristo resucitado, pueden romper este círculo de muerte. Jesucristo resucitado rompe esta autocontemplación. Y finalmente todos nosotros podemos volver la mirada hacia otro, hacia el resucitado, hacia el único que puede transfigurar nuestras heridas más internas. Y después de Jesucristo continúa diciendo, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y aquí ya está todo. El Evangelio de Juan es maravilloso porque hace una síntesis maravillosa. Juan presenta la cruz como una exaltación. La cruz es ya gloria. Por eso en la primera aparición ya está todo, está la misión. ¿Qué hace Jesucristo resucitado? ¿Cómo sana los apóstoles y los discípulos? Los envía inmediatamente. Los saca de esas puertas cerradas, los saca del miedo a la muerte. ¿Y cómo? Confiándole una misión, la misma misión una misión similar a la suya, de la misma manera que el Padre lo envió, así Jesucristo envía a sus discípulos.
es decir, serán resucitados para los demás, serán una palabra para los demás, serán, entre comillas, otro Cristo para los demás. Como el Padre me envió, dice Cristo, así os envío. Esto se aplica a todos, no solo a los sacerdotes, no solo a los consagrados. Todos somos consagrados por nuestro bautismo, por la resurrección de Cristo, eficaz en nosotros a través de la palabra y los sacramentos que sellan esta palabra. Todos somos misioneros y estamos llamados a anunciar la santa resurrección de Cristo. Por eso Jesucristo al final sopla. Esto es el soplo de Dios. Dice el Evangelio de Juan, enefusesen en griego, sea insuflavit en latín, o sea, sopló sobre los apóstoles. Es el soplo de Dios que creó los cielos, que creó Adán, porque el Señor sopló en las narices de Adán un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahora a este soplo divino, este soplo maravilloso de Cristo resucitado, que nos convierte en nuevo Adán, en nuevo Adán. Sabemos que Eva se formó del costado de Adán, y dicen los rabinos, ¿por qué desde un lado? No de los pies para que no sea inferior al hombre, no de la cabeza para que se eleve por encima de él, sino del costado, cerca del corazón, para que sea igual a él. He aquí, del costado de Adán se formó Eva, y ahora del costado del nuevo Adán, que es Cristo resucitado, del costado de Cristo abierto para nosotros, se forma la nueva Eva, o sea, la Iglesia. Nacimos del costado de Cristo, de esa agua y sangre que salió de su costado, de su muerte, de su resurrección, nació la nueva Eva, la Iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, queridos amigos, alegrámonos, os deseo una feliz Pascua, que de verdad podemos resucitar, ser hombres y mujeres nuevos en el nuevo Adán, que es Cristo, vivir resucitados este tiempo de Pascua, este tiempo pascual. Y entonces os saludo con este saludo que todos nosotros en Tierra Santa utilizamos en este día de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Al-Mashiach Kam, Hakan Kam, Hamashiach Kam, Behemet Kam. Muchas gracias y una feliz continuación con los programas de Radio María. Feliz Pascua. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. Be
Maria, libi, ihim dakun, alai.